Acompáñenme entonces, los voy a pedir que se pongan de pie, ya creo que todos han visto en pantalla el capítulo número 15, el libro de los Hechos, un libro preciosísimo, ¿cierto?, que nos va a hablar el día de hoy lo que nosotros debemos hacer. Hechos capítulo 15 de los versos 36 al 40. Después de algunos días, el autor Lucas no dice cuándo, dice que después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marco. Él dice Juan, pero es Juan Marco, el escritor del Evangelio de Marco, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Es decir, los dejó. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Tome su asiento, hermano. El título de este mensaje es Cuando Dios interrumpe nuestros planes. Repita conmigo, como buen pentecostal que es. Cuando Dios interrumpe nuestros planes. Ese es el título de este mensaje del día de hoy. Dios gobierna soberanamente incluso nuestros conflictos y caminos bloqueados para expandir su reino, porque sus propósitos redentores trascienden nuestras limitaciones humanas y siempre apuntan a la salvación de los perdidos como idea central. La frustración de nuestros planes interrumpidos. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido la punzada de la ley de Murphy? ¿Qué es la ley de Murphy, hermano Alejandro? Bueno, es esa frustrante realidad de que si algo puede salir mal, probablemente lo hará. Hacemos planes, nos esforzamos y justo cuando creemos que vamos viento en popa, todo se detiene. Esa interrupción nos golpea porque nos recuerda una verdad incómoda: no tenemos el control de nuestras vidas. La frustración surge al darnos cuenta de que existe una fuerza invisible, misteriosa, que parece sabotear nuestras agendas. Pero quiero que veamos esa mano invisible desde la perspectiva correcta, desde la perspectiva de la soberanía de Dios. Detrás de cada contratiempo, cada puerta cerrada y cada plan frustrado, hay un propósito infinitamente mejor. Inclusive ese cajero que en el banco a usted le dijo que no, o le dijo que sí. Ese cajero fue puesto por fue puesto por Dios. Hermanos, la mano de Dios no está conspirando en nuestra contra. Está redireccionando nuestra agenda hacia una agenda mucho mejor. Y esta tarde, ya con mucho calor, al abrir el libro de los Hechos en el capítulo 15, de los versos 15, 36 al 40, y parte del capítulo 16 de los Hechos, veremos esta verdad en acción. Los apóstoles acababan de resolver tamaño problema en Jerusalén. De los primeros 15 versículos del libro de los Hechos encontramos el concilio de Jerusalén, donde Pablo y Bernabé salieron victoriosos. Habían, puesto su agenda y le habían dicho a los judíos que no era necesario circuncidarse para que
recibieran a Cristo. Por lo tanto, se impuso la gracia sobre las obras. Entonces, sin embargo, justo allí, todo cambia repentinamente. Me imagino a Pablo saliendo de Jerusalén con Bernabé, hablando de lo maravilloso que Dios los había usado en ese concilio. Gracias, Jesús. Y veremos cómo Dios usa obstáculos, desde una dolorosa separación hasta puertas que se cierran para reorientar la misión. Acompáñenme a descubrir cómo, queridos hermanos, incluso cuando nuestros planes son interrumpidos, Dios sigue teniendo el control. Aleluya, gracias. Y nos guía hacia su mejor propósito. Amén. Gracias, Jesús. Lo que hace este pasaje que sea tan perturbador es su ubicación. Lucas no nos da tiempo para celebrar la victoria doctrinal. Pablo, me imagino, llegando a donde estaban sus compañeros de milicia, y ellos estaban prácticamente hablando de lo maravilloso que había sido el Señor con ellos en Jerusalén. Es como si el Espíritu Santo quisiera decirnos algo importante. La unidad doctrinal no garantiza la ausencia de conflictos personales. Repito, la unidad doctrinal no garantiza la ausencia de conflictos personales. Y la madurez espiritual no elimina las diferencias de criterios. Y este relato nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. Incluso los líderes más consagrados pueden chocar. Y sus choques tienen consecuencias reales para la iglesia de aquel entonces, y puede también traer consecuencias a cualquier iglesia local. Este pasaje nos coloca en una tensión teológica fascinante. Por un lado tenemos la doctrina de la santificación progresiva. Incluso los apóstoles están en proceso de ser transformados a la imagen de Cristo. Por otro lado, tenemos la doctrina de la providencia divina. Dios puede tomar incluso los fracasos humanos y tejerlos en su plan perfecto. Entonces, ¿cómo navegaremos, hermano Alejandro, en estos textos tan difíciles? ¿Por qué ver este tema, hermano Alejandro, si estamos como iglesia local tan bien? ¿Qué nos está enseñando el Espíritu Santo a través de este momento tan humano y tan doloroso? Cada cual debe sacar sus propias conclusiones en esta tarde. Quiero que veamos tres realidades que emergen de este pasaje. Tres verdades que nos incomodarán, pero también nos librarán. Número uno, Dios avanza su obra a pesar de las divisiones. Decía en la introducción que el médico Lucas nos presenta aquí una de las paradojas más incómodas del libro de los Hechos. Lo leo. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades. En el fondo, Pablo quería visitar las iglesias que había fundado. Y Bernabé le dice: no, un momentito, yo no quiero eso. Yo quiero que vamos a buscar a Juan Marcos que nos acompañe. Pero Bernabé, si Juan Marcos nos dejó botados. Y Bernabé le dice: pero Dios puede restaurar. Y Pablo tiene que haberle dicho: pero ¿cómo puedes confiar en alguien que nos dejó botados en el ministerio? Se produjo, dicen los entendidos, un conflicto de proporciones. La soberanía de Dios operando a través del fracaso humano. El término griego que usa Lucas en el versículo 39 es un desacuerdo agudo. Es decir, pelearon. Y si la Biblia dice que hay un desacuerdo agudo, hay un desacuerdo agudo. Y es la misma raíz de donde viene nuestra palabra una convulsión violenta, una irritación tan intensa que produce separación física. Es como que los dos se mandaron: sigue tu camino y yo seguiré el mío.
conflicto, problemas. Y esto no fue un desacuerdo teológico o doctrinal. Fue un choque de criterios ministeriales entre dos gigantes espirituales. Eso provocó el cisma aquí. Eso provocó el conflicto. Caracteres. Pablo evalúa a Juan Marcos desde la perspectiva de la confiabilidad misionera, porque el médico Lucas nos relata en Hechos capítulo 13, verso 13, habiendo zarpado a Pafos, Pablo y sus compañeros, arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Es decir, los dejó botados. Entonces vemos al joven Juan Marcos, autor del Evangelio de Marcos, que los abandonó en Panfilia, justo cuando el ministerio se tornaba más peligroso y tenían que llegar a Jerusalén para debatir con los judíos que querían circuncidar a los cristianos. Por otro lado, Bernabé lo evalúa desde la perspectiva de la restauración, ve el potencial redentor en un hombre quebrantado, Juan Marcos. Hermanos, ambos criterios son bíblicamente válidos. Ambos criterios, el de Pablo y el de Bernabé, son bíblicamente correctos. Lo fascinante es que Lucas no toma partido. Lucas es el escritor. Y lo maravilloso es que el Espíritu Santo retira la pluma del escritor bíblico y guarda silencio, porque nos dice en qué terminó esto. Lo que hace es que simplemente registra el hecho y luego muestra el resultado providencial divino. Donde había un equipo misionero, ahora había dos. ¿Se entiende? Donde había un equipo misionero, Pablo y Bernabé, ahora había dos. Pablo toma a Silas, un profeta respetado en Jerusalén. Hechos 15:32 dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y son encomendados por los hermanos a la gracia del Señor. Por otro lado, Bernabé toma a Juan Marcos, lo toma en contra de Pablo, lo toma, ¿cierto? Y navega a Chipre, su tierra natal, donde puedan trabajar con contextos culturales favorables. Y la teología aquí es profunda, hermanos. Gracias, Jesús. Dios no causó este conflicto. Él no es autor del pecado ni de las divisiones. Pero Pablo y Bernabé son completamente responsables de su incapacidad de resolver sus diferencias de caracteres. ¿Se entendió? Pablo y Bernabé, estos dos titanes, fueron incapaces de resolver sus conflictos de intereses. Este desacuerdo fue una falla humana, sin lugar a duda. Un pecado contra la unidad del cuerpo de Cristo. Las divisiones son una maldición en la iglesia del Señor y nunca debemos usar la providencia de Dios para encubrir nuestra obstinación y justificar nuestras fracturas relacionales. Pero, y esto es crucial, aunque Dios no orquestó este pecado, soberanamente lo redimió para sus propósitos. Él permitió que sus siervos fallaran y luego tomó ese fracaso y lo tejió en su plan redentor. Hermanos, Dios obra providencialmente incluso a través de nuestros pecados sin ser el autor de él. ¿Escuchó bien? Dios obra providencialmente incluso a través de nuestros pecados sin ser el autor de ellos. Pero el equipo se separa. Bernabé, Pablo con Silas van a Filipo. Pero los mejores siguen siendo hombres, instrumentos inútiles que se van a volver a equivocar porque somos seres caídos, ¿cierto?
Recordemos que este conflicto fue temporal, porque más adelante Pablo en 1 Corintios 9:16 dice que le dice a la iglesia: tráeme a Juan Marcos para que me acompañe. ¿Se entiende? Ya Pablo, con la cabeza un poco más fría, le dice a la iglesia: mándame a Juan Marcos para que me acompañe, estoy en Roma preso. Hermanos queridos, iglesia del Señor, necesitas escuchar esto porque probablemente estás viviendo con vergüenza, con algún conflicto, con algún hermano en tu pasado. O tal vez ahora mismo estás viviendo una situación de desaveniencia. Tal vez hubo una división o conflicto en tu iglesia anterior. Bendito Señor. Porque acá no la hay. Quizás tuviste un desacuerdo fuerte con un líder que respetabas. Aquí no hay esos problemas. Posiblemente te alejaste de algún maestro con la cual aprendías por desaveniencia y simplemente te marchaste. O tienes problemas o conflictos en casa con tu esposo y llegaste a la iglesia dolida o dolido, pensando en que cuando llegues a casa el conflicto va a seguir. O tuviste problemas con tus hijos y estás aquí luchando y esperando que el Señor te consuele. Déjeme liberarle con esta verdad. Dios es tan soberano que puede tomar tu peor momento y convertirlo en el mejor momento de tu vida. Pablo y Bernabé se separaron. Y sí, fue doloroso para las iglesias. Pero Dios no se retorció las manos en el cielo diciendo: oh no, ahora mi plan se ha arruinado. Dios no dijo eso. Al contrario, donde había un equipo limitado geográficamente, ahora había 2 equipos expandiendo el alcance del Evangelio. ¿Ves lo que Dios hizo? Tomó una fractura y la convirtió en multiplicación. Y aquí está la aplicación contemporánea hoy día que necesitamos. Sí, idealmente las relaciones dentro de una iglesia deberían mantenerse intactas. Eso es lo ideal. Pero somos seres humanos. Y a veces nuestras relaciones y nuestro carácter chocan. Porque queremos imponer nuestras verdades. Y eso no está bien. Debemos tener la capacidad de poder conversar nuestras diferencias. Eso es lo que nos enseña en este primer punto. Y sí debemos pelear por la unidad del cuerpo. Pero cuando las divisiones o conflictos ocurren, y permíteme decirte, ocurrirán porque seguimos siendo humanos imperfectos. Pero hermanos, no significa que Dios está ausente o que su obra se detiene. El texto de esta tarde nos enseña que Dios tomó una fractura, Pablo y Bernabé, y la convirtió en 2 escuelas de evangelismo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso, hermanos! Significa que Dios, en su infinita sabiduría, ya tenía un plan de redención antes de que ellos fallaran. Y Dios tiene en su providencia el plan perfecto si usted falla. Porque vamos a fallar. Pero Dios no planeó tu pecado. El pecado nunca viene de Dios. Pero sí planeó cómo redimirlo. Ahora Dios no necesita nuestros conflictos para operar. Pero Dios es Dios. Así que respire, hermano y hermana. Y respire hondo. Recién comenzamos este camino. ¿Estamos dónde? ¿En Jerusalén? Pablo va a Filipo. Hermoso Filipo, hermano. Dios no necesita que seas perfecto.
Solo necesita que seas disponible. ¿Cuántos quieren estar disponibles en esta tarde? A pesar de los conflictos, a pesar de las fracturas, a pesar del problema que tienes en casa, Dios dice hoy, debes estar disponible. Y cuando falles, porque fallaremos, Él incluso usará ese error para cumplir su propósito. ¿Qué Dios más maravilloso tenemos? Y esto ya nos lleva a nuestro segundo encabezado de esta tarde. Pasa a la siguiente lámina, por favor. La siguiente. Es el punto. La siguiente. Ahí. El título de este segundo encabezado es Dios dirige el avance de su obra conforme a sus propósitos soberanos. Dios dirige el avance de su obra conforme a sus propósitos soberanos. Este pasaje de Hechos, capítulo 16, de los versos 1 al 10, que no lo vamos a leer por tiempo, presenta uno de los ejercicios más fascinantes de la dirección divina en todo el Nuevo Testamento. Hay 3 ideas maravillosas aquí, o subtemas. El texto usa una construcción pasiva deliberada. Permiso. El versículo 6 nos dice que así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en numerosa cada día. Versículo 6 del capítulo 16. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, a Pablo y Silas. Y ellos iban a Asia, y el Espíritu Santo le dijo, no vayas para allá. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Ahora Lucas no especifica el método que Dios usó para decirles que no se los permitía. Podría haber sido profecías, circunstancias cerradas, convicciones internas o simplemente una enfermedad. Lo crucial es que Dios estaba cerrando puertas estratégicamente. Asia, la provincia romana, no el continente, era territorio importante con ciudades como Éfeso, pero no era el tiempo de Dios para que Pablo fuera a Éfeso. Y muchas veces nosotros queremos ir a lugares y Dios no nos ha dicho que vayamos a esos lugares. La frase atravesaron Frigia y la región de Galacia describe un viaje frustrante de aproximadamente 800 kilómetros, casi 2 meses. Pablo y Silas caminaron para llegar a Troas, de aquí a Puerto Montt más o menos, de aquí a Osorno. 2 meses caminando, llegan allá y no saben qué hacer porque el Espíritu Santo les cerró las puertas. Y lo que hace este viaje tan frustrante no es solo la distancia física, sino el tiempo invertido, sin dirección clara para Pablo, que Pablo era una máquina de evangelizar. Recordemos que Pablo, estando en Atenas, llega al Areópago, quiso hablar con los filósofos. Él llegaba a las partes más importantes de Europa, porque sabía que ahí podía plantar el evangelio. Aunque los filósofos se burlaron de él, y Pablo tuvo que regresar a Tesalónica. Casi 2 meses zigzagueando, intentando entrar a Asia, luego a Bitinia, siendo bloqueado repentinamente hasta finalmente llegar a Troas. Hermano, ¿qué tiene que ver esto con mi vida personal? Gracias, Jesús. ¿Estás caminando 800 kilómetros sin saber a dónde vas? ¿Cuántos de nosotros hemos caminado, no 800 kilómetros, miles de kilómetros, sin saber a dónde va nuestro matrimonio, sin saber a dónde va nuestro ministerio, nuestro don, sin saber dónde van nuestras relaciones, sin saber dónde va nuestra iglesia?
Cada puerta que intentas abrir está cerrada. Cada plan que haces se desmorona. Cada dirección que aparece lógica está bloqueada y te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me habla? He orado frente a mi enfermedad, he orado frente a mi conflicto, he orado frente al fracaso que estoy teniendo en casa y Dios no me habla. Porque todo se siente confuso. Hermanos y hermanas, necesitas reinterpretar tus obstáculos. Pablo no estaba perdido durante esos 800 kilómetros, estaba siendo dirigido por Dios. Y a veces, en ese camino doloroso de tus 800 kilómetros, Dios te ha dirigido. Quizás tú no ves nada. Quizás tú ves dolor, solamente tú te centras en el conflicto, quizás tú te centras en el dolor de tu enfermedad, pero Dios, déjame decirte en esta tarde, Dios tiene el control de tu vida, Dios tiene el control de esos caminos interminables, esas oraciones sin ser respondidas. Dios sigue teniendo el control. Dios les estaba diciendo, no aquí, no ahora, no así, porque tenía un sí mucho más grande esperando a Pablo ahí en Filipo. Necesitas entender algo fundamental sobre la soberanía de Dios. Déjame mostrarte estos desde otro ángulo. ¿Recuerden a Jonás? Creo que todos sabemos, porque nos enseñaron en nuestra escuela dominical, Jonás, un pez, ¿cierto? Todos sabemos quién fue Jonás. Dios le dice, ve a Nínive y predica, Jonás 1:2. ¿Y Jonás qué hace? Exactamente lo contrario. Huye a Tarsis, Jonás 1:3. Se sube a un barco, paga su pasaje, se acuesta a dormir pensando que puede escapar de Dios. Pero acá está lo maravilloso de la soberanía de Dios, hermanos. Dios no pide permiso al hombre para actuar. Eso es lo que el diablo quiere que tú aprendas. Dios no le pide permiso. Dios no le pide permiso a usted para actuar. Jesús le dijo a Mateo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Dejó sus cosas, sus redes y le siguió. Y le dijo a Moisés que sacara al pueblo de Egipto. ¿Y qué hizo Moisés? No quiero. Sacó al pueblo de Egipto. Y Dios le dijo a Noé, construye un arca. Y Noé la construyó. Y le dijo al profeta Jonás, y Jonás no fue. ¿Quieres ser Moisés o quieres ser Jonás? Pero el profeta desobediente se encontró con una tormenta que obedeció a Dios. Unos marineros que obedecieron a Dios, Jonás 1:5. Un pez grande que obedeció a Dios, una calavera que obedeció a Dios, unos gusanitos que obedecieron a Dios, unos ninivitas que obedecieron a Dios, y el único que no obedece a Dios es el profeta Jonás. ¿Quieres ser Jonás en esta tarde? Obedezcamos a Dios, hermanos, porque en medio del dolor, sin lugar a duda que Dios es soberano en medio de su conflicto. Hermanos, no pasa muchas veces a nosotros si queremos toparnos contra la pared de su soberanía. Y lo único que vamos a conseguir es un recorrido más largo. Le pasó a Pablo, 800 kilómetros. Hasta que el Señor le dice, párala, si yo no quiero que sigas caminando. Porque Dios hace lo que quiere. Lo hizo con Pablo y Bernabé. Y eso permitió la extensión del Evangelio en Europa. Hermanos, cuando Pablo llega a Filipo, Gracias, Jesús. Se encuentra con Lidia. Esto nos demuestra que solo somos instrumentos inútiles. Solo somos instrumentos inútiles. Solo somos instrumentos inútiles.
Solo somos instrumentos inútiles. Amén, Señor. Amén. Pero en las manos de Dios somos poderosos. Amén, Señor. En las manos de Dios, Dios nos va a moldear como Él quiere. Y lo va a usar a usted como Él quiere. Y lo va a mandar a usted para donde usted no quiere ir. Gracias, Señor. Y al final es Él quien se lleva la gloria. Amén, Señor. Con el ejemplo de Pablo y Bernabé, vemos que Dios no le pidió permiso a estos dos para mandarlos en direcciones opuestas. Conozco la vida de un hombre que hace unos 25 años atrás salió de una iglesia, dolido, con el corazón partido. Dejaba a su iglesia madre, sin saber este hombre lo que Dios le tenía determinado. Después de muchos años, este hombre ha escrito más de 4 o 5 libros. Ha viajado por el mundo. Ese hombre lo tienen frente a ustedes. Yo no sabía lo que Dios iba a hacer conmigo. Salí con un corazón fracturado de ese lugar. Y Dios hoy día me tiene aquí. Dios hace como Él quiere, hermanos. Si Dios cerrara hoy mismo ese trabajo que tanto deseas, esa relación que tanto anhelas, o ese ministerio por el cual tanto has orado, ¿confiarías en que tienes algo mejor esperándote en tu Troas personal? Y esto ya nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Dios extiende su gracia en medio de un grupo muy diverso. La iglesia de Filipo nace con 3 conversiones que representan una demostración estratificada de la gracia soberana de Dios. Los versículos, el capítulo 16, ¿cierto? Sería bueno que ustedes lo leyeran en casa, del versículo 11 en adelante, presenta 3 verdades maravillosas, hermanos. Primero, Lidia. Cuando uno lee acá, dice, habla de que ellos, Lidia y las mujeres fueron al río a orar. Uno se imagina un río, pero es un riachuelo de 2 metros, no más que eso. Gracias, Jesús. Una vendedora de púrpura de Tiátira, lo que indica que era una comerciante próspera, es decir, era una mujer rica. Tenía muchas lucas. La púrpura era el color de la realeza y extremadamente costosa, por lo tanto, era una mujer era rica. Tenía millones y millones de euros. Era temerosa de Dios, un término técnico para gentiles que adoraban al Dios de Israel, pero no era una mujer convertida. Lucas usa una frase teológicamente cargada de soberanía. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Gracias, Señor. Y a veces nosotros decimos que yo recibí al Señor. Y la Biblia nos demuestra, hermanos queridos, que es Dios que abrió su corazón. Dios abrió cada corazón de esta iglesia para que alguien, no sé quién, no me acuerdo, Pastor Ledesma, Pastor Guillermo, no me acuerdo. Él fue a mi casa una vez y él me presentó el Evangelio. Estuardo, ¿te acuerdas? Sí, ya. Es que nosotros venimos de la misma iglesia, no, Pastor Guillermo. En segundo lugar, tenemos la muchacha esclava, versículo 16 al 18 de Hechos, capítulo 16. Era una mujer que poseía un espíritu de adivinación, literalmente un espíritu pitón, dice el griego original. Probablemente una medium que generaba ingresos sustanciales para sus amos mediante adivinación. Era una esclava en el fondo. Pablo la libera con autoridad apostólica, lo que provoca persecución económica.
Sus dueños pierden la fuente de ingreso y este acto llevó a que Pedro y Silas fueran arrestados en Filipo. Una cárcel chiquitita, pero ahí estaba arrestado Pablo y Silas. Habían 4 cubículos más. Y el tercer evento que encontramos en el capítulo 16 de los Hechos, para que podamos entender el contexto, el carcelero de Filipo. Versículo 25 al 34. Un funcionario romano que representaba el poder imperial. Su conversión ocurre en el contexto de un terremoto milagroso. Pablo y Silas estaban, ¿cierto?, engrillados. Así, de esa forma estaba Pablo. Y ocurre un terremoto de la nada. ¿Y usted cree que ocurrió el terremoto de la nada? Dios actúa soberanamente porque Él es el que controla nuestras vidas. Y podemos ver lo trágico del terremoto, pero a Pablo y Silas no les pasó nada. Las cárceles se abrieron. El carcelero se quería pegar un balazo porque si la autoridad romana veía que todos se habían ido, lo iban a matar. Y Pablo, con autoridad apostólica, verdadero apóstol, no lo doy día, le dice: carcelero, no te mates, estamos aquí todos. Y el carcelero quedó loco. Y él le dice: Pablo, ¿qué necesito para ser salvo? Y Pablo le dice: ven, pasa adelante, repite esta oración. No, Pablo le dice: arrepiéntete y cree en Cristo. Y tú y tu casa serán salvos. La historia dice que después Pablo llegó a la casa del carcelero y predicó el evangelio, por eso que ellos se convirtieron. Ahora mire a su alrededor, hermano. Y respóndase honestamente. El evangelio genuino produce comunidades imposibles que reúnen a personas que el mundo mantiene atadas. Puede haber un drogadicto a su lado. Puede haber alguien que Dios sacó de la cárcel a su lado. Puede haber alguien que es millonario que está a su lado. Puede haber alguien que fue prostituta y que está a su lado. Puede haber alguien que vivió las calamidades más grandes y está a su lado. Bendito Señor Jesús. Te alabamos, Dios. La diversidad que existe en las iglesias, pobres, ricos, feos y bonitos, Gracias, Jesús. hombres sanos y hombres enfermos, solo es obra de Dios. En las iglesias existe de todo, y esto nos demuestra que había Lidia era rica. El carcelero era un empleado público. Y la mujer era una bruja. Esa diversidad Dios crea iglesias, hermanos. ¿Y sabes lo maravilloso que Pablo? Acordémonos de los 800 kilómetros. Acordémonos, hermanos, de este conflicto que hubo entre Pablo y Bernabé. Si no hubiese habido ese conflicto, no habría comenzado el evangelio en Europa. Fue a través de Filipo, pueblito pequeño, y el Espíritu Santo llevó a Pablo, a Filipo y a Silas, y desde ahí comenzó la extensión del evangelio en Europa. Qué maravilloso, hermano. Y Dios puede sacarte de tu zona de confort y llevarte a otros lugares para que prediques de Cristo, para que prediques de las maravillas que Dios ha hecho con tu vida.
Ya para finalizar, hermanos, hemos recorrido un pasaje que nos muestra el corazón mismo de cómo Dios opera en su iglesia. Y si hay algo que debemos llevarnos hoy es esto: Dios no necesita nuestras perfecciones, Él usa nuestras fracturas. ¿Se entendió? Dios no necesita nuestras perfecciones, Él redime nuestras fracturas. Escuche esto con claridad: Dios nunca necesitó que Pablo y Bernabé se separaran para expandir el Evangelio. Él pudo haberlo hecho con otros y habría sido lo mismo. La división fue pecado, no es estrategia divina. Pero lo que glorifica a Dios es esto: incluso cuando sus siervos más fieles fallan, incluso cuando arruinamos sus planes perfectos con nuestros orgullos y no querer doblegarnos frente a veces a las verdades y no demostrar que a veces nuestro carácter no juega un mal pasar, Él es tan soberano, hermanos, que puede tomar nuestros desastres y tejerlo en su tapiz redentor. Eso no justifica el pecado. Pablo y Bernabé debieron haberse reconciliado y haberse pedido perdón. Pero nos muestra que nuestro pecado no tiene la última palabra. La soberanía redentora de Dios sí la tiene. Ahora la pregunta no es si Dios puede usar tus conflictos, tus caminos bloqueados y tu comunidad imperfecta. La evidencia bíblica es abrumadora. Sí puede y sí Dios lo puede hacer. La pregunta real es: ¿vas a cooperar con su obra soberana o vas a seguir resistiendo porque no se parece a lo que tú tenías planeado? ¿Cuántos de ustedes viven en la comodidad del hogar? ¿Cuántos de ustedes tienen un buen trabajo? ¿Saben ustedes cuántos vecinos necesitan a Cristo en su alrededor? En sus trabajos. ¿Qué necesitas que Dios haga en su vida para que usted salga de Troas y vaya a Filipo? ¿Qué necesita, hermano? Póngase de pie, por favor. Exaltado Señor Jesús, gracias. Hermanos, antes de terminar, necesito que seamos honestos delante de Dios. No podemos salir de aquí como si nada hubiera pasado. El Espíritu Santo ha estado hablando durante este mensaje y esa es mi convicción. Gracias. Y sé que Él ha tocado heridas que creíamos cerradas. Ha expuesto amarguras que pensabas controladas. Ha traído quizás a tu memoria nombres que has intentado olvidar. Tú eres, Señor. Quiero que cierres tus ojos por un momento. Amén. Todos cierran sus ojos. Gracias. Nadie se está mirando, solo tú y Dios. Déjeme hacerle una pregunta directa. ¿Hay alguien con quien rompiste relación y todavía cargas esa herida? Tal vez fue un siervo o un líder de la iglesia que te causó problemas. Quizás un compañero de ministerio, posiblemente un hermano con quien servías y todo terminó mal. Y desde entonces has estado cargando esa piedra en tu corazón. Has cargado la culpa, la vergüenza, el resentimiento, la amargura. Y has justificado tu posición 1000 veces en tu mente de que tú eres el que tenía la verdad. Has ensayado las razones por las que tú tenías la razón. Pero en lo profundo de tu corazón, cuando nadie te ve, sabes que esa fractura te está matando espiritualmente.
O quizás tienes conflictos en el hogar. Y hoy Dios te está diciendo, suéltalo. Déjamelo a mí. Yo puedo redimir incluso esto. Si alguien siente la necesidad de pasar adelante para que los pastores oren por usted, hágalo con toda libertad, hermano. Y si necesitas buscar a alguien en esta iglesia, si necesitas pedir perdón o extenderlo, pase adelante. Podemos orar juntos. Juntos podemos pedirle perdón a Dios, que nos dé la humildad que necesitamos. Porque aquí está la verdad. Tu orgullo está destruyendo la obra de Dios en esta congregación. Tu negativa a perdonar está bloqueando la expansión del Evangelio. Y quizás su amargura está envenenando el cuerpo de Cristo. Y quizás algunos de ustedes necesitan perdonarse mutuamente. Has perdonado a la otra persona hace años, pero no te has perdonado a ti. Escúcheme bien, hermano y hermana, cierre sus ojos. Dios no desperdicia nada. Ni siquiera tus fracasos, ni siquiera tus conflictos. Él es tan soberano que puede tomar lo que el enemigo quiso usar para destruirte y convertirlo en plataforma para llevarte a los lugares más increíbles. Pero tienes que soltarlo. Tómese unos segundos para orar al Señor, ahí donde usted está. Tómese unos segundos y deje que el Espíritu Santo ministre su corazón. Y ahí donde usted está, pida perdón a Dios. Recuerde que Dios usó esa separación de Pablo y Bernabé. ¿De qué necesita usted separarse? ¿De su orgullo? ¿De sus conflictos? ¿De sus problemas en el hogar? ¿Del temor a lo desconocido? ¿De los conflictos económicos que hay en casa? No lo sé. Solo Dios lo sabe. Quizás una enfermedad que te tiene angustiado o angustiada. Si siente la necesidad de que alguien ore por usted, pase adelante, hermano. Gracias, Dios del cielo, por tu mano. No se pierda lo que Dios quiere hacer en usted. Bendito eres, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Padre Celestial, aquí estamos, rotos, imperfectos, cargando heridas, Señor, que pensábamos superadas. Te traemos nuestros conflictos, Gracias, Señor Jesús. nuestras amarguras, nuestros resentimientos. Te traemos las relaciones rotas que todavía nos duelen. Te traemos la culpa que no hemos podido soltar, Señor. Y hoy, en el nombre de Jesús, declaramos que tú eres soberano incluso sobre nuestros fracasos. Perdónanos por permitir que el orgullo nos impidiera buscar reconciliación. Perdónanos por cargar amargura que nos está matando espiritualmente.
Oramos, Señor, Dios del cielo. Señor, toma estas divisiones y úsalas para tu gloria. La conformidad. Sana lo que está roto, Señor. Restaura aquellas relaciones que están trayendo conflictos, Señor, en los hogares. Señor, restaura lo que está destruido y muéstranos que tú eres el Dios que no desperdicia nada. En medio de sus circunstancias, Señor Jesús. Sana, Señor, los corazones. En un momento, sana nuestras fracturas, Señor. En el nombre de Jesús. Cuánta necesidad, Señor, tenemos Gracias, Señor. de que tú obres en nuestras vidas. Ore al Señor, hermano. Ore al Señor. No quede indiferente frente a lo que Dios está haciendo en esta tarde. Clame al Señor por usted, por su vida, por su matrimonio, por sus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Míranos, Señor, con ojos de misericordia. Míranos, Señor, con ojos de amor. ¿Cuántos de nosotros, Señor, necesitamos ser restaurados todos los días, Señor? Confirma el pacto que hace por el Señor Jesucristo desde la mujer, porque tú eres Dios. ¿Cuánto necesitamos que tú, Señor, obres con milagros? Dale, Señor Jesucristo, esa conformidad, esa vida, Señor, nueva a su corazón. Clame al Señor, hermano, clame al Señor. Este es su tiempo con Dios. Este es su tiempo con Dios. Este es su tiempo con el Señor. Este es su tiempo con el Señor. Eres nuestra esperanza. Adoremos al Señor.